Gracias, Maggie, por tu presentación. Y gracias a los organizadores del Congreso por invitarme a participar de este panel. En realidad, la persona que debería estar acá sentada es Fernando Ávila, que es un amigo que no pudo estar presente en esta oportunidad y me pidió que lo reemplace, cosa que es difícil porque lo que él sabe sobre lo que yo voy a hablar es mucho más, pero bueno, haré el intento, por lo menos de estar acá en el lugar de él. Desde su área de políticas penitenciarias, la Asociación Pensamiento Penal presentó ya hace 2 años aproximadamente en el Congreso de la Nación un documento que denominó Modelo Penitenciario Alternativo y que está basado en 3 cuestiones que propone, por supuesto, una alternativa a la cárcel actual, que es pacificación de la vida carcelaria, restitución de derechos y políticas postpenitenciarias. Sobre estas cuestiones yo voy a hablar en los próximos minutos, pero especialmente a través de 2 experiencias, que son la de la cárcel Pueblo de Punta de Rieles en Montevideo, que es una experiencia que Pensamiento Penal ha tomado como referencia para hacer su propuesta alternativa, y otra experiencia del interior de Neuquén que está llevando o liderando la jueza Alicia Rodríguez de Ejecución Penal. No me voy a detener en esta oportunidad en explicar y en debatir por qué es necesario presentar un proyecto alternativo, una propuesta alternativa de cárcel. Simplemente señalar que hoy la cárcel, tal cual está funcionando, fracasa en su propósito más elemental, que es el que le asigna la Constitución, que es resocializar a las personas que se las priva de libertad, o dicho en otros términos, y mejores términos para mí, que es remover las causas que produjeron que esa persona llegue al contexto de encierro. Los índices de reincidencia explican el fracaso penitenciario, ¿no? Entonces es necesario articular propuestas, políticas públicas que de alguna manera tengan en cuenta la dignidad humana para que la cárcel deje de ser ese lugar oscuro, siniestro, de castigo y de depósito de seres humanos y pase a ser lo más parecido posible a un lugar de aprendizaje y que brinde oportunidades para la vida en comunidad. Yo les decía que iba a hablar un poco del tema de Punta de Rieles, que como señalé anteriormente, ha sido un referente para Pensamiento Penal, ¿no? En este lugar, el último episodio violento, que fue una situación que produjo un corte en un preso, fue hace 2 años, y los niveles de reincidencia rondan el 2%. ¿Cómo lograron la pacificación carcelaria en ese lugar? Tratando de que la cárcel sea lo más parecido posible al mundo libre. La única seguridad que hay en este lugar es en el perímetro. Un muro, como cualquier cárcel tiene, y ahí está la única seguridad armada del lugar. Después adentro solamente hay operadores civiles, que en su mayoría son mujeres, y con una formación básicamente ligada a derechos humanos, trabajo social y psicología. Por turno hay 30 policías en la cárcel. 20 de ellos están en este perímetro que les dije y 10 adentro realizando tareas de gestión administrativa. Después, el otro personal que está en la cárcel, como les dije, son civiles y son aproximadamente 60 por turno, más que nada a la mañana, que es cuando más personal hay. Una vez que se entra a Punta de Rieles y luego de la requisa de rigor, la visita, puede ser cualquiera de ustedes, nosotros cuando vamos o la familia, circula libremente por las calles de ese pueblo y se cruza con las personas privadas de libertad y puede entablar cualquier conversación sin que haya una seguridad al lado, ni nadie vigilando, ni en la nuca tratando de escuchar lo que uno habla. Mientras uno camina, se encuentra también con los emprendimientos que de estos personas privadas de la libertad que además los atienden, que son un café, hay una panadería, una roticería, un almacén, una peluquería.
Allí la única autoridad es el director de la cárcel. Después no hay más autoridad, no hay líderes, no hay representantes, no hay delegados. Todos los privados de la libertad, si necesitan hablar con el director, lo hablan directamente, mano a mano. No rige el aislamiento como sanción a las reglas, y la requisa se hace solamente con autorización del director y no se puede hacer de noche. Les decía que no existe el aislamiento y que hay que hacer una sanción, y que generalmente en caso de que haya alguna sanción, que siempre es el último recurso porque se trata de hablar, el director una vez nos dijo que lo que más se gasta ahí adentro es saliva, por lo que conversan y conversan y conversan tratando de resolver los conflictos. Pero en caso de que sea necesario aplicar una sanción, generalmente es el recorte de las visitas, que a propósito las visitas se extienden en un horario bastante amplio, de 8 a 4 de la tarde, y son de 3 a 4 días a la semana. La visita cuando va, nosotros estuvimos en una oportunidad que había familiares y circulan por ese lugar libremente también. Incluso una vez, bueno, hubo un asado, comimos todos, autoridades, presos, familia. Raro. Por lo menos no lo que uno suele ver en otros lugares, ¿no? Bueno, Punta de Rieles aloja 600 presos, de los cuales 490 trabajan en estos emprendimientos que les dije, y además hay otros, unas bloqueras, una huerta. De estos 46 emprendimientos, 4 pertenecen a personas externas a la cárcel. Uno de esos emprendimientos pertenece a una persona que estuvo privada de libertad y adentro, cuando cumplió su condena siguió con el proyecto laboral. Tiene una panificadora dentro de la cárcel. Los otros son un aserradero, una recicladora y creo que una bloquera. Además de estos 490 que trabajan, hay 90 más que trabajan en comisiones internas, que trabajan para el Estado, en cosas de gestión de la cárcel, digamos. En términos porcentuales, trabaja el 98,3% de la población. En Punta de Rieles no solamente ha bajado los niveles de violencia, sino también, por ejemplo, el consumo de psicofármacos o de personas medicadas. De las 600 personas, hay 30 personas que están medicadas nada más. Y van a tomar su medicación a un policlínico que funciona las 24 horas del día, y esto, según nos decían las autoridades, por un lado evita la automedicación, desde luego, pero además el tráfico de pastillas, lo que muchas veces provoca violencia entre los mismos presos. Respecto a la educación, un censo que se realizó en el 2015 arrojó que el 60% de los presos participó de algún curso formal o informal. El curso formal que más participación tuvo fue la secundaria. Y después, bueno, había otros de paisajismo, de teatro, electricidad, digamos, algunos más relacionados al arte y otros más para adquirir algún oficio. De ese 40% de presos que no pudo acceder a un curso fue por motivos laborales, porque les coincidían los horarios. Entonces, lo que ahora están haciendo las autoridades es tratando de organizar cursos en turno vespertino para aquellos presos que trabajan, que bueno, que son la mayoría de los que viven ahí, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta sería, ¿son los privados de libertad uruguayos diferentes a los argentinos? Digamos, ¿tienen alguna cosa especial para poder lograr esta pacificación o los niveles de reincidencia que se logran en este lugar? Y bueno, nosotros entendemos que no, porque vemos los datos y son muy parecidos a los datos que arrojan las estadísticas de las cárceles de la Argentina respecto al perfil, ¿no?, de la gente que está en ellas. Por ejemplo, en Punta de Rieles el promedio de los que allí están viviendo es de 30 años y el 41% tiene entre 26 y 35 años. El 23% solo tiene estudios primarios completos, el 42,4% bueno, secundaria, y hay un porcentaje de 3% sin instrucción. Son muy parecidos a los datos que arrojan las cárceles argentinas incluso de ese año, ¿no? Por ejemplo, la franja etaria
de ese año en las cárceles argentinas, de esta misma franja etaria de 26 a 35, arrojaba el 39% de los presos de acá, ¿no? Y allá el 41%, digamos que son diferencias muy poco significativas. Entonces la pregunta sería si tienen más recursos económicos, y es también negativa, porque ellos tienen, Rieles es una cárcel muy austera, es un lugar muy austero, tienen una caja chica mínima, pero bueno, tienen un banco diseñado por los mismos presos que se nutre del dinero que aportan los emprendimientos que vienen de afuera y presta dinero a los presos que presentan un proyecto. Bueno, ese proyecto obviamente es evaluado y si tiene el ok de los que dirigen, los que gestionan el banco, que son autoridades de presos, se les hace un préstamo, se les da un dinero que ellos tienen que ir devolviendo mes a mes, pero sin interés. En caso de que el emprendimiento fracase, bueno, no devuelve más y, como ahí dicen, perdemos todos, digamos, no tiene que devolver de por vida ese dinero por más que no haya podido llevar adelante su emprendimiento. En esta experiencia que nosotros consideramos que es de convivencia con oportunidades, de diálogo y de escucha, es que pensamiento penal se basa para sostener que para lograr la pacificación carcelaria es necesario modificar el actual sistema penitenciario, cambiarlo porque este solamente reproduce violencia, viola mandatos constitucionales y no genera ningún beneficio para nadie. En primer lugar, para la persona que está ahí. En segundo lugar, tampoco genera beneficio ni para la familia, ni para su comunidad, ni para la sociedad en general. Bueno, les decía que iba a hablar de dos experiencias. Una, la de Rieles, que más o menos ya algo dije, y la otra es la de Neuquén, la del interior de Neuquén. Las personas privadas de la libertad suelen llegar a esa situación de encierro tras una historia de restricciones de todo tipo, ¿no? Especialmente de derechos básicos y elementales para llevar a cabo una vida digna. Esta historia se repite en cualquier lugar que uno pueda hablar con ellos, digamos, es recurrente. Entonces el Estado debe realizar acciones concretas y positivas que éticamente justifiquen el encierro, pero además que estén orientadas a la recuperación y a la restitución de esos derechos y que brinde oportunidades para, una vez recuperada la libertad, poder desarrollarse en la vida cotidiana, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Esto que acabo de decir, así más o menos de manera resumida, sucede en Neuquén, en el interior de Neuquén, donde hay 6 unidades de detención más 2 comisarías que alojan condenados de manera separada de los contraventores y son alrededor en total de 200 presos. Las condiciones de alojamiento de Neuquén no tienen ninguna diferencia con cualquier otra cárcel de la Argentina, en el sentido de que hay sobrepoblación, casi hacinamiento, son espacios muy reducidos, donde en celdas para una persona están alojadas 4 personas. La única diferencia, tal vez, es que están un poco más prolijas, qué sé yo, no hay agua servida en los pasillos, no hay cables pelados, no hay vidrios rotos, como en otros lugares. Acá están un poco más cuidadas, pero verdaderamente son muy, muy pequeñas y la gente vive hacinada. Pero bueno, al agotarse las plazas y los presos empezar a dormir en los pasillos y en las cocinas de los lugares, los operadores judiciales dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y decidieron dejar salir a los presos, incluso antes de la mitad de condena, a estudiar. Hoy hay unidades completas que salen a estudiar al mundo libre, a las escuelas técnicas de la ciudad. Por ejemplo, en Zapala una unidad entera estudia en el medio libre en 2 escuelas técnicas. 2 internos estudian con custodia, esto me lo mandaron recién hace un rato, por eso lo leo. 2 internos estudian con custodia en la Universidad de Comahue, la Tecnicatura en Petróleo. Algunos toman clases de pintura en la casa de una ciudadana, que es maestra de arte, y los recibe en su casa para que estudien pintura. En Cutralcó, varios internos estudian el profesorado de Geografía y Lengua. Conocimos a uno de ellos y es el candidato a integrar, presidir el centro de estudiantes, uno de estos muchachos que estudia el profesorado de Geografía.
En San Martín salen a cursar electricidad, también con custodia, a las instalaciones de la municipalidad. La jueza que está a cargo del interior de Neuquén nos manifestaba que ella casi pone condición sine qua non que salgan con custodia. Es una custodia, es policía, pero es de civil. Y en la mayoría de los casos estudian juntos, porque el policía aprovecha para hacer el mismo curso o terminar a lo mejor el secundario. Tratan de que esa persona que va a custodiar al preso esté interesada también en lo que estudian. Tal es así que hay un caso de un preso que recuperó su libertad y puso con el penitenciario una empresa de servicios, arreglan caños y hacen arreglos en las casas juntos. Bueno, después también hay una oferta académica intramuros para aquellos que no pueden salir, con primaria, secundaria y hacen también terciaria por internet, gracias a la municipalidad que dona computadoras. También hay educación artística y actividad física. Cuando no hay espacio, van a los polideportivos municipales a practicar básquet y fútbol. Y talleres de carpintería, huerta y artesanías. El producido de esos talleres lo venden en ferias. Organizan, esto fue un proyecto de un penitenciario, se llama Proyecto Esperanza. Organizan ferias en los penales, son penales que alojan capaz que 15 personas, ¿no? 20. Organizan ferias y abren la cárcel a la comunidad. Van la familia, van los vecinos y interactúan ese día con los privados de la libertad y además le compran artesanías y ellos también ofrecen alguna obra de teatro o va algún artista a ofrecer algún recital o hay alguna actividad deportiva. Además de la educación, también la salud está garantizada, ya que cuando un privado de la libertad sufre una dolencia, es trasladado al hospital público. Al igual que si necesita un tratamiento específico. Por ejemplo, muchos muchachos que están haciendo algún tratamiento para el tema de las adicciones, lo realizan en el medio libre, en el hospital público, como cualquier otro ciudadano. Estuvimos hablando con unos médicos generalistas que nos manifestaron que ellos detectaron en el hospital público que algunos de los presos tenían fobias y miedos, especialmente los meses previos a salir en libertad. Entonces ellos refuerzan el tratamiento, van a la cárcel, además de atenderlos en el hospital público, van a la cárcel para tratar específicamente a los que están por salir o están en condiciones de pedir la salida, para empezar a trabajar los miedos y las fobias que según ellos detectaron que surgen previa a la salida y que complican o dificultan la reinserción de manera sana y positiva. La jueza, digamos que esto funciona gracias a un gran equipo que lo lidera la jueza, que les manifesté el nombre hace un rato, Alicia Rodríguez, que es de pensamiento, ¿no? Pero también están involucrados los fiscales, que van a la cárcel, los defensores públicos y privados, los intendentes y sus funcionarios, los penitenciarios que dejaron de verse como una fuerza militarizada y pasaron a verse como, o entienden que su misión es acompañar a estas personas en esta circunstancia de la vida, respetando los derechos humanos y dando ejemplo de buena convivencia. Los educadores, los directores de las escuelas y de los terciarios que enseguida accedieron a la propuesta de la jueza y abren sus cursos para recibir a los privados de la libertad. Y la comunidad en general, que concurre a la feria, que compra su producido, que no discrimina, que una vez que sale los toman. Muchos de ellos ahora tienen negocios a la calle, incluso presos que estuvieron condenados por delitos contra la integridad sexual, hoy tienen negocios a la calle y los vecinos compran y van a sus negocios. Y, por ejemplo, otra cosa que nos llamó la atención, por lo menos a mí, es que hay muy pocas rejas en los lugares. Tal es así que estuvimos en un pabellón que las celdas no tienen rejas. Un pabellón de condenados por delitos contra la integridad sexual. Las celdas no tenían rejas.
Verdaderamente Neuquén, el interior, es otro ejemplo que legitima lo que APIP en su modelo penitenciario propone en materia de recuperación de derechos, porque uno va ahí y dice, bueno, esto puede encaminarse acá hay un ejemplo, hay una manera de encarar el tema de otra forma. Bueno, para terminar, calculo que ya debo... bueno, la construcción de un modelo alternativo de cárcel seguramente que no es fácil, no es magia, no hay fórmulas mágicas, ni siquiera una receta que se pueda copiar tal cual, pero bueno, estos ejemplos o estas experiencias verdaderamente son alentadoras. Y el intento de generar modelos alternativos a la cárcel tradicional constituye una experiencia que sí o sí entendemos que hay que transitar para revertir una institución que ha fracasado y que año a año cobra vidas y sigue reproduciendo violencia. Y estos dos ejemplos muestran de alguna manera que no es necesario dictar nuevas leyes, ni tampoco generar cambios de leyes, sino lo que se requiere es decisión y compromiso, no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, que deberá entender de una vez por todas que lo que ocurre tras los muros repercute insoslayablemente en la vida de todos nosotros. Bueno, nada más. Gracias.